Biblias en Romanos capítulo 9. El día de hoy vamos a considerar de los versículos 6 al 16. La semana pasada vimos del versículo 1 al 8, así de que del 6 al 8 ya lo consideramos, pero lo vamos a leer únicamente para seguir la secuencia del tema que vamos a tratar en esta mañana. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 16 dice así: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Para poder entrar en contexto sobre el tema que está tratando esta carta a los romanos, acerca de quién es el verdadero Israel de Dios, recuerden que es el tema que está tratando el apóstol Pablo en este capítulo y en los capítulos posteriores va a tratar sobre este mismo tema, quién es el verdadero Israel de Dios. Recordemos que en la predicación anterior estuvimos meditando en los versículos 1 al 8, en los cuales el apóstol Pablo da una lista de una serie de beneficios que el pueblo de Israel estaba recibiendo y que ninguna otra nación sobre la tierra había recibido. Pablo también hizo referencia a que la palabra de Dios no había fallado en cuanto a la promesa que les había dado a los israelitas. La realidad era que si el total de los israelitas no estaba entrando en la salvación, se debía a que la promesa se había hecho con la descendencia espiritual de Abraham y no con su descendencia carnal. O sea, no con todo el pueblo de Israel como nación. Así que en este bloque del del versículo 1 al versículo 8, concluye su argumento diciendo que no todos los que descienden de Israel o de Jacob, recuerden que Jacob se le cambió el nombre por Israel, se está refiriendo entonces a eso, no todos los que descienden de Israel son israelitas, sino que los verdaderos israelitas son los creyentes de todas las razas y de todos los tiempos. Este es el verdadero Israel de Dios, así es como Pablo lo está diciendo. Por ponerlo más claramente, el verdadero Israel de Dios es la iglesia de Cristo. Ese es el verdadero Israel de Dios. Y a esto es a lo que se refiere en el versículo 8, cuando dice no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Si nosotros logramos entender esto, este mensaje, esta parte, estaremos en la posición de entender cuál es el papel o cuál fue el papel del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuál es el papel de Israel actual como nación y cuál es el papel de Israel en el futuro como nación. Esto es porque se dan muchas especulaciones acerca, como vimos en la predicación anterior, de que Israel como nación sigue siendo el pueblo elegido de Dios y hay muchas fantasías que nacen de las mentes que creen esto.
Esto es lo que Pablo trata en estos 3 capítulos porque quiere que sus compatriotas, los israelitas, y que también nosotros entendamos plenamente cuál es el proceso de salvación que se da del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto hacia el Nuevo Pacto. Tiene mucho que ver el que nosotros entendamos la situación del pueblo de Israel para comprender cómo es que funciona o se entiende el proceso de salvación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto. Porque lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sus promesas, sus leyes, son solamente la sombra. Recuerden esto, eran únicamente la sombra de la verdadera sustancia que se iba a revelar con Cristo en el Nuevo Pacto. Vamos a orar, hermanos, para poner en manos del Señor nuestra predicación. Esto es únicamente un antecedente para seguir la secuencia de lo que estamos estudiando. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos permites estar meditando en tu palabra. Rogándote, Padre, que quites toda distracción, todo prejuicio que pueda afectar el entendimiento que tú tienes para nosotros. Ponemos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Habiéndoles revelado este misterio sobre quién es el verdadero Israel de Dios, lo que va a hacer ahora Pablo va a tomar algunos eventos de la Escritura del Antiguo Testamento para demostrarles que lo que les ha venido diciendo no es algo que él haya inventado, no es algo novedoso que él estuviera cambiando la Escritura, sino que esto venía siendo el plan de Dios para que se cumpliera de la manera en que Dios ya lo había determinado. La infidelidad del pueblo judío no invalidaba este propósito. El propósito de Dios se estaba cumpliendo de la manera en que Él lo había determinado, no de la manera en que los judíos creían que sería, que era lo que ellos creían que toda su nación iban a entrar en la salvación. Y es por eso que Pablo les aclara diciéndoles que no falló, simplemente que ellos tenían otra creencia acerca de lo que era la salvación del pueblo judío. Así que va a tomar 2 eventos del Antiguo Testamento muy conocidos por los judíos para demostrarles que realmente el plan de Dios para el pueblo judío era diferente a lo que ellos pensaban. El primero de estos eventos, que era que los judíos conocían perfectamente, es aquel evento en donde a Abraham, se le promete que tendría un hijo al cual le pondría por nombre Isaac. Dice el versículo 9 de Romanos 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios le había prometido a Abraham varias cosas, pero una de las promesas que le había hecho es que iba a tener descendencia. Y Abraham era ya de edad muy avanzada, su esposa Sara era estéril, de edad muy avanzada. Cuando la promesa se le da, tendría Abraham 85 años aproximadamente, cerca de 90 años. Sara era grande ya de edad, dice la Escritura que ella había pasado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya no estaba en una edad fértil, ya era imposible, naturalmente hablando, que ella pudiera tener hijos. Así que, aún recibiendo esa promesa, Sara se desespera. Ella tenía una esclava llamada Agar, es una historia conocida también por nosotros. Tiene una esclava llamada Agar, le dice Abraham que la tome por mujer para que tenga un hijo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en aquellas épocas, cuando una mujer tenía una esclava y tenía hijos, estos hijos pertenecían prácticamente a la dueña de esa esclava. Entonces Sara lo que hace es decir, como yo ya no voy a poder tener un hijo, entonces tú llégate a la esclava Agar para que tengas un hijo y ese hijo va a ser mi hijo. Pero no sucedió de esa manera. Agar se embaraza de Abraham, tiene un hijo, pero por el contrario de lo que pensaba Sara, en vez de que fuera
realmente algo para ella benéfico, fue todo lo contrario, porque la sirvienta pues le hacía la vida pesada a Sara. Al poco tiempo de que sucede esto, se cumple la promesa de Dios sobre Sara, y entonces le da un hijo al cual le ponen por nombre Isaac. Cuando Isaac nace, el primer hijo de Abraham, el hijo de Agar, llamado Ismael, dice que también, igual que su mamá, pues también era un fastidio para el niño, además que la mamá, Sara, no quería que su hijo heredara junto con Ismael. Y le dice a Abraham, corre a Sara, porque no quiero que este hijo de ella herede junto con mi hijo. Así que Abraham, escuchando la voz de su esposa y también por instrucciones del Señor, le dice, sí, haz lo que tu esposa te dice, porque voy a hacer de Isaac, es de quien será la promesa. Este argumento que Pablo les dice a los judíos es una manera de decirles que no era entonces los descendientes carnales de Abraham los que recibirían la promesa, porque Ismael no recibió la promesa tal y como la recibió Isaac. Aun cuando en el Antiguo Testamento el primogénito era el que se llevaba todas las bendiciones, Dios determinó que en Isaac iba a ser llamada iba a ser la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de salvación. A Ismael también se le bendijo, se le dieron bendiciones, Dios también le dio de alguna manera bendiciones, pero él, a pesar de ser su primogénito, algo que tenía mucho peso en la antigüedad, la promesa no fue para él, y era lo que Pablo quería que los judíos entendieran, que si la promesa era para todos los hijos carnales, entonces también Ismael hubiera recibido esa promesa. El segundo evento que Pablo toma de las Escrituras se refiere a la elección de Jacob. Dice versículo 10 al 13, dice, y no solo esto, les está diciendo a los judíos, no tan solo con lo que les acabo de decir, ustedes pudieran entender que los hijos de la promesa no son los hijos carnales, dice, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La intención de Pablo al referir este pasaje es mostrar que la elección soberana de Dios se lleva a cabo según sus propósitos, que la elección de Dios no tiene nada que ver con lo que el hombre haga o deje de hacer. Por eso le dice aquí, ni siquiera habían nacido ellos cuando Dios los eligió a cada uno para cada cosa que él había determinado. Todo el Señor lo tiene determinado en su momento, en su tiempo, en su lugar. Recuerden que la Escritura nos habla que Rebeca vivía en una región muy retirada de donde vivía Isaac. Pero Abraham manda a su criado a aquel lugar para buscarle un lugar para su esposa. Rebeca entonces se casa con Isaac, se embaraza y le da 2 gemelos. El primero de ellos era Esaú y el segundo de ellos era Jacob. Ahora pasa lo mismo que sucede con Ismael y con Isaac. La primogenitura era muy apreciada en aquellos tiempos, sin embargo también el Señor bendice no al primogénito que era Esaú, sino a Jacob, que era en quien él bendecía para que él fuera el que llevara la descendencia. Así que en este mismo evento, para que se cumpliera el propósito de Dios, Dios mueve tanto a Rebeca como a Esaú para que fuera Jacob el que recibiera los beneficios de la primogenitura. Ustedes conocen la historia.
Rebeca hace que Jacob se disfrace como si fuera Esaú, le dice que se ponga una piel para parecer velludo, se pone un manto de Esaú para que Isaac, que ya estaba muy viejo y ciego, creyera que era Esaú el que le estaba llevando esa comida y de esa manera darle la bendición de primogenitura a él. Algo que se llevó a cabo con trampas, así de que Dios no escogió a Jacob porque era una mejor persona que Esaú. Dios lo escogió únicamente porque le plació a él llamarle eso. No era porque estaba mejor preparado también para llevar a cabo la obra del Señor, sino que únicamente porque él así lo quiso y movió las cosas. Incluso a Esaú también lo hace el Señor, mueve para que Esaú entregue su primogenitura a Jacob a cambio de un plato de lentejas. Desprecia la primogenitura. Todo está bajo el control del Señor. Así que Pablo aquí lo que argumenta es que la elección que hizo de Jacob no era por obras que haya hecho, porque no había nacido aún. No tenía ninguna obra buena ni ninguna obra mala, sino únicamente por el propósito que había decidido Dios de llamarlo. Como dice en el versículo 11, únicamente conforme a la elección, para que la elección del Señor permaneciera, no por obras, sino por el que llama. Y esto mismo sucede en la actualidad y siempre ha sucedido la salvación, hermanos. La salvación nunca ha sido por obras. La salvación es únicamente por gracia. Dice el versículo 11, dice, pues no habían aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Hay un llamado, como lo veíamos en la clase de la confesión en esta mañana. Y siempre que Pablo habla en sus escritos del llamado de Dios, utiliza una palabra griega que se pronuncia kaleo, que quiere decir llamar, emplazar, ordenar, elegir, lo cual no nos da idea de que es un simple llamado, es una simple invitación, sino que esta palabra, el significado de la palabra manifiesta que hay un llamamiento eficaz, hay un emplazamiento, hay una orden que no se puede negar, porque cuando Dios llama, se cumple. Dice el versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios decidió que la descendencia de Jacob fuera la bendecida por sobre la de Esaú, el primogénito, únicamente porque le plació amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Ahora, nosotros tenemos un concepto de la palabra aborrecer, como odiar, como odiar, o sinónimos de esta palabra. Sin embargo, la palabra aborrecer en este contexto, lo que significa es rechazar. No era aborrecer, no en ese momento el significado de la palabra es aborrecer. Porque recuerden que lo que está tratando aquí el tema Pablo es acerca de quiénes son los hijos de la promesa. Entonces no se está refiriendo aquí en este contexto exclusivamente a la persona de Jacob o a la persona de Esaú, sino que se está refiriendo a la descendencia de ellos. Dice Malaquías capítulo 1, versículo 1 al 4, respecto a los descendientes de Esaú, dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y dice el Señor, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificarlo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre.
La promesa de lo que está hablando aquí, el llamamiento o la promesa no era únicamente hacia la persona de Jacob y la persona de Esaú, sino hacia su descendencia. Ahora, recuerden que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. El rechazo de Dios a los edomitas, según nos marca la Escritura, era, y cuando hablamos de edomitas, hablamos de los descendientes de Esaú. A Esaú también se le conocía como Edom. Entonces, cuando hablamos de los edomitas, eran los descendientes de Esaú. Así de que ese rechazo de Dios hacia los edomitas era porque este pueblo había sido un pueblo demasiado idólatra. O sea, fue en el tiempo, en el futuro fue un pueblo demasiado idólatra. Era un pueblo que rechazaba abiertamente a Dios. Un pueblo malo, un pueblo perverso. Y aunado a este pecado de idolatría del pueblo de los edomitas, también se agregaba el pecado de haber ultrajado a sus hermanos israelitas, algo que Dios no les perdonó. En el libro del profeta Amós, capítulo 1, versículo 11, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Así que era un pueblo que acumulaba pecado sobre pecado. Los descendientes de Saúl, los edomitas, abonaban pecado a pecado a todas sus actitudes. En el libro del profeta Abdías, todo el libro del profeta Abdías, que es un solo capítulo, pero todo ese capítulo está dedicado a profetizar la destrucción dramática del pueblo de Edom, por el agravio, por la injuria, por el ultraje que hicieron hacia el pueblo de Israel. Únicamente para poner un ejemplo, podemos tomar el versículo 10 del libro de Abdías, que dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Pero si ustedes leen todo el capítulo del profeta Abdías, se van a dar cuenta cómo el Señor profetiza la destrucción de este pueblo de una manera dramática por todo el pecado que ellos estaban acumulando. Así que este pasaje de la elección de Jacob y el rechazo a Esaú nos enseña que para efectos de salvación únicamente existen 2 tipos de personas: los elegidos y los no elegidos. Ustedes entienden eso. A los elegidos se les puede considerar como los amados, así como a Jacob, y a los no elegidos se les puede considerar como rechazados o aborrecidos, así como nos habla acerca de Esaú. Porque cuando alguien es elegido, obtiene el favor de Dios únicamente por gracia, no porque haya hecho bien y mal. Ya lo vimos aquí en este pasaje. Porque de hecho el hombre siempre tiende a hacer el mal. Ahora, en cuanto a los rechazados, simplemente no obtienen el favor de Dios, ya que ellos están caminando en sendas de muerte. No es que Dios esté buscando su destrucción. No es Dios el que anda buscando la manera de decir, como muchas personas que no conocen las doctrinas de la gracia, de la elección, dicen: entonces quiere decir que Dios a uno los odia tanto que está buscando su destrucción. No, no es eso a lo que se refiere. Simplemente que a los no elegidos, únicamente con el hecho de no ser llamados por Dios, ellos viven fuera de la protección de Dios, y esto es suficiente para ser destruidos. Una persona que vive fuera de la protección de Dios va siempre en caminos de muerte, caminos de perdición. Es por ello que nuestro dolor cuando nosotros vemos a personas que no quieren aceptar el Evangelio, y nosotros sabemos hacia dónde van encaminadas estas personas. Pero entonces con esto pudiera haber una pregunta y decir: entonces, si Dios elige a algunos para salvación y a otros los deja su suerte para ser destruidos, ¿no está actuando Dios injustamente?
En la mente de muchos pudiera estar ocurriendo esta pregunta: si Dios elige a unos y a otros los rechaza, entonces Dios está actuando de manera injusta. Y esta pregunta que vamos a ver en el versículo siguiente, en el versículo 14, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Esta es una pregunta retórica que yo le he escuchado infinidad de veces en las personas de doctrina arminiana. Aquellos que no tienen un pleno conocimiento de la doctrina de la gracia o llamado calvinismo y que por eso desprestigian esta doctrina. Estos hermanos que arminianos, muchos de ellos buenos hermanos, argumentan sin bases que el calvinismo promueve una salvación injusta, porque dicen ellos que el hombre tiene la capacidad de ir en busca de Dios, a lo que ellos le llaman el libre albedrío. Y ellos dicen que si unos se salvan y otros no, es únicamente porque los que se salvan tienen la capacidad o el deseo de recibir el mensaje del evangelio, pero los que lo rechazan es por su corazón obstinado, que no quieren aceptar el mensaje del evangelio. Pero lo que no entienden es que si bien nosotros tenemos libre albedrío, es precisamente ese poder de decisión que es el libre albedrío lo que nos impide acudir a Dios, puesto que nuestra libertad de elección fue dañada en la caída de Adán. Porque cuando entró el pecado en Adán, todos nosotros morimos espiritualmente. Y como morimos espiritualmente, necesitamos ser resucitados para recibir una vida y poder acudir al llamado de Dios. Como les he comentado, nosotros aquí como Iglesia Reformada tenemos conocimiento de esto. Y a lo mejor les parece redundante, pero hay gente que nos escucha, hay gente que nos ve, que no tiene el conocimiento de las doctrinas de la gracia y que para ellos pues es provechoso que conozcan acerca de lo que es la doctrina de la gracia. Y esto es importante que se conozca, porque esto lo que hace es que cuando nosotros entendemos que nosotros somos salvos únicamente por la gracia de Dios, no por nosotros, sino por la gracia de Dios y por ese llamamiento, lo que nosotros hacemos es estar engrandeciendo el nombre del Señor. Por el contrario, cuando nosotros o cuando alguien cree que es por él mismo el que tomó la decisión de ir a Dios, lo que está apelando es a su orgullo humano. Es por eso que son tan hermosas las doctrinas de la gracia, de las doctrinas de la elección, porque lo que hace es que nosotros estamos reconociendo que hay un Dios que tiene todo bajo control, que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Todas las cosas Dios ya las tiene determinadas. No depende de nosotros, no depende de lo que nosotros podamos determinar. La doctrina de la elección además es una doctrina, es una línea que recorre desde el inicio de la Escritura hasta el final hasta el final de la salvación de los hombres. Es una línea que recorre todo ello, nos va llevando cada vez más. Dios elige, Dios llama, Dios salva, todo depende de Dios. Aun si únicamente nosotros dependiéramos de este versículo, de este pasaje que nos habla de la elección de Jacob, aún con esto nosotros entenderíamos completamente que hay una elección de parte de Dios. Ahora, lo que hace Pablo es inspirado por Dios. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y lo que hace Pablo con esta pregunta es que él se está anticipando a una pregunta que seguramente le iba a hacer algún arminiano de aquella época. Dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
La respuesta de Pablo ante esta pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? La respuesta de Pablo es tajante y dice, de ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Lo que hay es misericordia de Dios. Porque desde la eternidad Dios había determinado el plan de redención del hombre caído, puesto que el hombre, como ya vimos, había quedado muerto en el huerto del Edén sin ninguna oportunidad para salvarse. El pecado lo había contaminado tanto que los deseos de su corazón siempre tienden al mal, como dice Génesis 6:5. El hombre no busca a Dios, como dice Romanos 3, y así en varias partes de la Escritura nos habla acerca de esto. Así que no hay ninguna injusticia de parte de Dios. Lo que pasa es que el hombre trata de medir siempre a Dios de acuerdo a los parámetros que el hombre tiene en su razonamiento. Sus parámetros finitos tratan de compararse con la mente infinita de Dios. Tratan ellos de meter a Dios en los parámetros humanos en donde la justicia se basa en méritos personales. Por eso se les hace injusto que Dios obre de esta manera. Porque para el hombre la justicia siempre va a ser de acuerdo a lo que las personas hagan para poder entonces aplicar el tipo de justicia que merecen. Y es por eso que ven la doctrina de la elección como algo inaceptable, algo que no cabe en sus mentes. ¿Cómo es que Dios va a escoger a unos y a otros los va a rechazar? El problema aquí es que no hay nadie que pueda tener ningún mérito para acercarse a Dios. Y es por eso que Dios mandó a su Hijo para morir por los pecados de los hombres. Si los hombres tuvieran, y esto es por lógica, vamos a hablar de términos humanos, así como estos hombres buscan meter a Dios en términos humanos. Si los hombres tuvieran la capacidad de aceptar el Evangelio o rechazar el Evangelio, si no hubiera ningún llamamiento de por medio, entonces estos hombres también por lógica tendrían la capacidad de rechazar el pecado. Dirían, yo no quiero pecar. Y de esa manera entonces no habría necesidad de que Dios hubiera mandado a su Hijo a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Porque los hombres tuvieran esa facultad de rechazar o de aceptar el pecado. ¿Por qué? Porque el mismo libre albedrío que ellos tanto argumentan que tienen, les daría la capacidad entonces para rechazar todo lo malo y entonces no hubiera habido necesidad de que Cristo viniera. Dios es soberano y es lo que nosotros nunca debemos de perder de vista, la soberanía de Dios. La capacidad que tiene Dios de comprensión es como si nosotros comparáramos todas las aguas que hay sobre la tierra, siendo esa la capacidad de comprensión de Dios, y la capacidad del ser humano, del más inteligente del ser humano, sería únicamente una gotita, si acaso sería una gotita. Cuando Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, está actuando en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, su santidad, su bondad, su sabiduría, y nosotros debemos de dar gracias a Dios por ello. Porque ustedes y yo, hermanos, no estuviéramos aquí si no fuera por eso. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros también estuviéramos perdidos como la gente que está perdida afuera en el mundo. Nosotros no tuvimos ningún mérito para ganarnos esa salvación. Es únicamente por eso por lo que nosotros y cualquier persona que ha sido salva, que se encuentra en este momento alabando a Dios en cualquier iglesia que se predique el verdadero evangelio, en ese lugar privilegiado, no estaría tampoco ahí, lo crea o no lo crea, si no es por la gracia de Dios y por el llamamiento eficaz que se hizo en ellos. Esto es lo que Pablo nos está diciendo, nos está hablando aquí. Versículo 15 dice,
Pues a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Son palabras fuertes, son palabras duras, son palabras positivas donde Dios no admite ningún reclamo, no admite nada en que nosotros tengamos que poder de decir al Señor, ¿por qué haces tal o por qué haces tal cosa? Él es Dios, hermanos, Él es Dios, Él es soberano. Él tiene misericordia de quien Él quiere tenerla. Dice, no depende del que quiere ni del que corre. No hay nada en nosotros no pudiéramos, y esto no entra dentro de la Escritura, el hecho de que alguien pueda argumentar y decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con aquella persona? Aquí dice que no depende del que corre ni del que quiere. ¿Qué pasa con aquellas personas que sí tienen el deseo de buscar a Dios y Dios los rechaza? No existe tal cosa en la Escritura, porque nadie tiene ese deseo. Cuando alguien tiene ese deseo es porque Dios ha tenido misericordia y nosotros debemos de estar agradecidos por ello. Así que, hermano que nos ve, si le fue predicado el Evangelio, se arrepintió de su vida de pecado y entregó su corazón a Cristo, usted ha sido salvado únicamente porque Dios se compadeció de usted. No apele a su orgullo y diga que usted aceptó voluntariamente sin que antes hubiera habido una obra de regeneración. Dios no depende de cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros no hubiéramos querido. Dios no dependió de usted, hermano, que no cree en la doctrina de la elección. No dependió de usted, sino que la salvación se debió únicamente a eso, a que Dios hizo un llamado en usted. Dios tuvo misericordia. Y como dice aquí en el versículo 16, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de aquellos que reciben el mensaje del Evangelio, así como tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos.